Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de Noticias Parlamentarias. Vamos a compartir un poco un repaso de todo lo que fue la actividad legislativa aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, en la Cámara Baja. Una semana que estuvo cargada con mucha actividad parlamentaria que se resumió en el día martes y miércoles. ¿Cómo lo viste, José? ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, bien. Sí, bueno, mucha intensa jornada, intensa semana con muchas comisiones. No hubo la sesión que se especulaba que podría llegar a haber. Ya creemos que en el mes de mayo no habrá. Esperemos que en el mes de junio sí habrá seguramente. Y se van acumulando dictámenes para ir para llevar esa próxima sesión en la Cámara de Diputados. Así es. Y una de las comisiones que se reunió en esta semana, más precisamente el día martes, fue la de Acción Social y Salud Pública, donde trataron dos temas muy importantes, uno de ellos que tiene que ver con la seguridad del paciente, o más conocida como Ley Nicolás, y también con el tema de los ayudantes terapéuticos. Y para empezar, vamos a ver qué decía el diputado nacional Luis Di Giacomo respecto a este tema. Ahora estamos muy preocupados también por dos cuestiones que a las provincias nuestras son centrales. Una es la ley de hidrógeno verde, que estamos esperando que presente el Ejecutivo, claro, para no perder justamente ese es el proyecto de Pichot, ¿era, no? Que en un momento... Sigue siendo, el de Fortescue, la empresa australiana. Que lo anunció el presidente al principio de año cuando hizo la apertura, ¿no? Lo anunció en el año 21. Eligieron a nuestra provincia por una provincia, por la estabilidad política, económica y social que tiene, aparte de los buenos vientos. Son 8.500 millones de inversión, ya empezaron, ya están invirtiendo y están avanzando en varias cosas, pero obviamente necesitan tener un marco jurídico que les asegure a ellos y nos asegure a nosotros como provincia y como nación, como Estado Nacional, que las reglas van a ser reglas que se van a poder respetar para una inversión tan importante respecto de cuánto podés sacar, qué te podés llevar, cómo haces con las ganancias, qué reinvertís, etc. El régimen de promoción de hidrógeno venció. Lo que pasa que es parecido lo que se está pretendiendo en este tipo de cosas a lo que se ha determinado para Vaca Muerta con respecto a petróleo y gas. Claro. Entonces eso es lo que se está exigiendo, no es nada del otro mundo. Es un tema que hay que debatir. Bueno, escuchábamos al diputado Luis Di Giacomo hablando un poco respecto de lo que es el hidrógeno verde. También vamos a compartir después material de otros diputados que hablaron específicamente del tema sobre el cual nos vamos a meter en este momento, que es sobre el tema de los acompañantes terapéuticos, el tema de la Ley Nicolás. También vamos a repasar lo que pasó en juicio político y en la Comisión de Agricultura y Ganadería respecto a lo que es la producción orgánica. Pero para meternos en el tema de hacer un repaso de lo que fue la actividad legislativa y parlamentaria de esta semana, José nos vas a explicar en unas placas. Así es, Lu, vamos a hacer un repaso de todo lo que fue. Como definíamos, una semana muy intensa en materia legislativa a nivel de comisiones y bueno, teniendo en cuenta que se van avanzando con dictámenes porque, bueno, para nutrir esa próxima sesión. Entonces, arrancamos con el martes. Toda la actividad se concentró entre martes y jueves. El martes 16 de mayo, la Comisión de Acción Social y Salud Pública se reunió para tratar dos iniciativas consensuadas. Una de ellas referida a la calidad de seguridad sanitaria. Hablamos mucho sobre este tema durante nuestros programas. Y es la denominada Ley Nicolás. Y otra sobre jerarquización de la actividad de los acompañantes terapéuticos. Y los dos tuvieron dictámenes. Recordemos que les falta ahora que tengan un dictamen en la Comisión de Legislación General. Veremos ahora en la próxima placa, nos vamos a referir al proyecto de regulación del ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico. Está basado en dos proyectos, de Daniel Goyán, Soledad Carrizo y Virginia Cornejo. Sobre estos se elaboró el dictamen y recordemos que también hay un proyecto de la diputada
de Verónica del Pla, que justamente que tiene que ver con este tema, bueno, se lo tuvo a la vista para analizar. Y bueno, recordemos que la labor del acompañante terapéutico contempla la práctica de estrategias terapéuticas no farmacológicas de asistencia en ámbitos institucionales, domiciliarios, ambulatorios y sociales comunitarios, sin distinción de género y franja etaria. Claro, un poco lo que decía el diputado Daniel Goyán, que a medida que el contexto va avanzando, ¿no? Aparecen nuevos auxiliares de los médicos. Antes siempre históricamente estaban los médicos y los enfermeros. Ahora, a medida que el contexto va evolucionando, aparecen nuevas figuras, como por ejemplo la figura del acompañante terapéutico, y por eso la necesidad de reconocer de alguna manera y darle un rango de profesión, ¿no? De profesionalizar a estas personas que son tan importantes para transitar alguna enfermedad que tenga alguna persona, y que no solamente termine siendo una carga por la cual se tienen que cargar justamente la familia, sino también bueno, que venga a aliviar ese tratamiento, ¿no? Toda esa situación por la cual tiene que pasar una persona que padece cualquier tipo de enfermedad y que necesita la ayuda de este tipo de los acompañantes terapéuticos. Así es, y hay 13 provincias, como hemos dicho, que ya funciona este sistema, ya tienen sus propias leyes provinciales, están en algunos casos ya reglamentadas, y bueno, lo que se busca es consensuar una ley, esta ley que será a nivel nacional, que después adhieran todas las provincias y que se adecúen con las leyes ya vigentes. O sea, podríamos decir que esta ley nacional de alguna manera toma los antecedentes de las leyes provinciales que ya fueron legislando cada una en sus provincias esta figura del acompañante terapéutico, entonces se nutre un poco este proyecto nacional de las iniciativas que ya tienen las provincias. Esto a veces pasa mucho, que las provincias son pioneras en legislar sobre cierto tipo de normativas, sobre cierto tipo de temas, y eso después termina sentando un precedente para que luego en la nación se termine legislando a nivel nacional, ¿no? Ejemplo, alcohol cero. Claro. Las provincias llevaron la delantera, muchas provincias, y bueno. Muchas provincias, e incluso no todos los municipios de las provincias. Hubieron provincias que solamente algunos municipios tenían el tema del alcohol cero. Por ejemplo, en mi provincia de Misiones, solamente 4 municipios tenían alcohol cero dentro de sus propias ciudades. Hace ya casi 7 años. Es un montón de tiempo. Con buenos resultados, por lo que dicen, ¿no? Exactamente. Y termina dando buenos resultados y al fin y al cabo la gente se termina acostumbrando. Como todo, es cuestión de darle un poco de tiempo y una cuestión de cambio de cultura también y de educación sobre todas las cosas, porque una ley por sí misma no alcanza para evitar los siniestros viales, sino que también hay que trabajar en la educación y sobre todo en el control y la prevención. Así es. Bueno, a continuación, decíamos, se trataron 2 temas en esa reunión de la Comisión de Salud. A continuación, la Comisión avanzó con el proyecto sobre seguridad del paciente, un tema que hemos detallado largamente. Me había fijado que hubo 3 reuniones informativas sobre este tema. Finalmente, esta fue para avanzar con el dictamen, y se trata de un conjunto de estructuras y procesos de una organización que tiene por objetivo reducir al mínimo la probabilidad de eventos adversos resultantes de la exposición al proceso de atención médica, y si estos ocurren, reduce el impacto en el paciente, su familia y el equipo de salud, porque esta ley contempla todos esos temas, no solamente el tema del paciente, sino cómo afecta la situación a la familia, y también protege al equipo de salud, porque, bueno, por citar un caso, cuando, claro, por ejemplo, hay tipo de agresiones, por ejemplo. Exacto, y lo que decían también algunos diputados antes de dictaminar respecto a este tema, es que entrar a un centro de salud por una patología y salir con una cura o con un buen diagnóstico resultado no tiene que ser una casualidad. Tiene que ser una consecuencia de varias acciones y protocolos que se hicieron bien. Entonces no tiene que ser, bueno, si tuviste suerte, te diagnosticaron bien la enfermedad que tuviste y en consecuencia te dieron el tratamiento adecuado. Porque contaba también uno de los diputados que hubo un caso de un, no sé si era un niño o un adolescente que tenía una patología X, que a raíz de los síntomas que tenía una sintomatología que ameritaba que se haga cierto tipo de estudios. Pero el médico
médico en ese momento que atendió a este chico, no quiso hacer los medicamentos, los estudios necesarios para determinar la patología que tenía. Y a medida que fueron pasando los días, por no tener el diagnóstico certero y no hacer los estudios que correspondían en ese momento, el cuadro del chico se terminó agravando y este chico termina falleciendo. Bueno, así contaron un montón de situaciones, incluso contaron el caso de una mujer que había entrado a parir también y como consecuencia de se le había complicado el tema del parto, algo había sucedido ahí, pero fue como una mala... Evitar las malas praxis también, ¿no? En esto consiste el tema de lo que tiene que ver con la seguridad del paciente, porque si vos tenés de alguna manera un equipo de salud que trabaja de manera interdisciplinaria, de alguna manera podés prevenir cada vez más los eventos adversos, porque eso es lo que busca este tipo de proyectos de ley, dar más seguridad no solo al paciente, a los familiares y también al equipo de salud, porque quienes atienden del otro lado, ya sea del mostrador o de un quirófano, cualquier sea el lugar en el que les toca representar, también son seres humanos que muchas veces vienen cansados de guardias de 24 horas, de 48 horas, con problemas familiares. Entonces, de ahí la importancia de que pase no solamente esa persona que está enferma por un solo profesional, sino por un equipo que terminen diagnosticando de manera certera el tratamiento y la patología que puede llegar a tener. Claro, y vos mencionabas cuando entra el deseo de que cuando un paciente que entra a una institución médica salga bien de salud, y bueno, pero en el mundo hay estadísticas que establece que un 10% de las personas que entran a instituciones médicas se va con un elemento adverso, por ejemplo, un virus hospitalario, por ejemplo, pero hay otros casos más también. Y la economía de los eventos adversos se lleva a un porcentaje de costos de la salud que lo incrementa en un 15%. Y respecto a este tema estuvo hablando el diputado nacional Ketlas, vamos a ver qué decía. Desde hace varios meses se está trabajando en darle al país una ley de seguridad de los equipos de salud que hemos denominado Ley Nicolás, en homenaje a Nicolás de Ana, que es una víctima de una mala praxis médica. Lo cierto es que en el mundo hay una tendencia global a ser crecientemente estrictos en esta materia, a tenor de que obviamente los sistemas de salud de todo el mundo, por supuesto que tienen que preservar su confiabilidad frente a la población, y eso se hace, hay una serie de mecanismos, ¿no?, que tiene que ver con la formación de los profesionales, la suficiencia en la cantidad de los profesionales, las infraestructuras, los mecanismos administrativos para habilitar las instancias de acceso, etcétera, un conjunto de circunstancias que garantizan el mejor resultado. En general, en Iberoamérica hubo un estudio muy importante en el año 2009 que se llamó IBEAS, que establece que en un rango de entre el 12 o 13 y el 22 o 23% de los gastos hospitalarios, según los países, se gastan por una reinversión necesaria derivada por eventos adversos. Eso muestra que inclusive más allá de la cuestión humanitaria, que por supuesto es la central en esta política, hay una cuestión económica de por medio, o sea, manejar mejor la seguridad del paciente ahorra costos. En Argentina hay algunos casos que han tomado notoriedad pública, generalmente vinculados a personas que tienen algún reconocimiento mediático, los casos como el de Pérez Volpin, Silvina Luna, etc. Pero cotidianamente uno siempre piensa en esto en términos fatales de una muerte, con hechos menores, que no tan traumáticos, por supuesto que los existen y hay expedientes judiciales, etc. Pero en situaciones menores hay un montón de circunstancias. Un montón de ellas resolubles. Un montón de ellas que entrañan una dificultad mayor, ¿no? Esta ley que proponemos es un paso de muchos que ya el sistema sanitario argentino ha dado, quiero aclarar, porque no es que el sistema sanitario argentino no hace nada, el sistema sanitario argentino viene haciendo muchas cosas, los profesionales certifican y recertifican, se ha incrementado en el caso argentino con sus subas y bajas la cantidad de conocimiento de la situación sanitaria del país, etc. Es un paso de otros que deberemos dar más adelante con esta finalidad noble y que creo que atraviesa todo el sistema institucional de sostener para nuestro sistema de salud la confiabilidad necesaria que necesita, sabiendo, con esto termino, que lo hacemos
en un momento de mucha fragilidad porque la pandemia ha puesto bajo estrés el sistema y estamos en una situación post-pandémica que significa una fragilidad de tipo financiera de parte de muchas instituciones y una fragilidad de tipo humana, con muchos profesionales altamente desgastados por situaciones que han tenido que pasar y porque están sobreexigidos en un sistema que está viviendo una situación muy particular en la Argentina y en otros países. Sí. Escuchábamos la palabra entonces de uno de los autores de este proyecto que tiene que ver con la seguridad del paciente y resaltar sobre todo una de las cosas que decía el diputado Ketlas, que tiene que ver con resguardar la confianza en el sistema de salud, tanto del público como del privado, y este tipo de proyectos, este tipo de normativa apunta a eso. Y vamos a seguir repasando los temas importantes de la semana y José nos va a seguir contando. Claro, y justamente Ketlas, que es uno de los autores, la otra autora es Mónica Macha. Él se relacionó con, durante la campaña de 2017, vale citar el caso, por qué se llama la ley Nicolás. La mamá de Nicolás es un chico de 24 años que murió en 2017 en campaña. La mamá se relacionó con Fabio Ketlas y le contó la situación que había vivido su hijo, que, bueno, producto de una mala praxis, murió, no se le detectó a tiempo una meningitis bacteriana. Claro, y ese era el caso que contaba el diputado Daniel Goyán, que el chico Nicolás tenía todos los síntomas que ameritaban de alguna manera que se le hagan los estudios intervinientes para ese tipo de sintomatología, para detectar ese tipo de enfermedad, porque no es que de repente este chico Nicolás no tuvo ninguna sintomatología. Ese es el tema, ahí es donde se entiende que falló el sistema de salud, porque Nicolás tenía todos los síntomas para que se le hagan las intervenciones necesarias para detectar esa enfermedad y de detectar poder darle el diagnóstico que correspondía. Así es, tal cual. Bueno, entonces, las complicaciones quirúrgicas, las caídas, infecciones y eventos asociados a medicación concentran casi el 80% de los eventos adversos de los que estamos hablando cuando hablamos de cuidado del paciente, y la tasa de incidencia de eventos adversos es del 20% de los egresos hospitalarios, o sea que es mayor a la media mundial. Igualmente acá no hay muchas estadísticas y esto durante las sesiones informativas se hacía hincapié en ese detalle, que no hay tanta información estadística, pero más o menos hay números que pueden ir manejando. Y tiene una explicación, una razón de ser por qué no hay esa información de estadísticas, porque deben ser las propias clínicas, claro, los propios públicos o privados que se resguardan, porque imagínate que de demostrar de alguna manera que fue un profesional o que fue la propia institución la que tuvo de alguna manera la culpa de que esa persona tenga un efecto adverso porque entró por A y terminó saliendo por B, o incluso no saliendo porque terminó con la muerte de esa persona. Entonces imagínate la responsabilidad penal y civil que le puede llevar a caber a esa institución. De hecho, hay reclamos judiciales, dicen que el 30% de los reclamos judiciales tienen sustento, el 30% no. Y bueno, ahí hablaban durante las sesiones, las reuniones informativas, hablaban de casos de médicos que después de vivir todo un trámite así engorroso que representa todo los pleitos judiciales que se pueden llegar a dar en cuestiones de eventuales mala praxis, y contaba, por ejemplo, el caso de un médico que cuando terminó todo el proceso y salió indemne, él se retiró, dejó la profesión porque había sufrido tal estrés que no quería seguir. Exactamente. Bueno, nosotros sí queríamos seguir con las comisiones que hubo después. Ese mismo día, ese mismo martes, hubo una reunión de la Comisión de Agricultura que finalmente se reunió. Recordemos la semana pasada. Fue un martes full time. Sí, totalmente. No diría muchas comisiones que se reunieron ese día y que dictaminaron también. Y dictaminaron, sí. Y esta comisión, recordemos, tenía que haberse reunido la semana pasada, no pudo, no tenía quórum, entonces se comprometió a reunirse esta semana justamente para suscribir el dictamen que faltaba para el proyecto de promoción de la producción orgánica para economías regionales. Sí. Y bueno, ¿qué propone? Propone generar un fondo que le dé financiamiento al Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Agricultura. Serían 100 millones de pesos contemplados como módulos. Los módulos son, ahí saqué las cuentas, son 8.000 pesos cada módulo y harían falta en este caso para que establecerla o no poner plata, porque la plata
plata es fungible, y entonces, bueno, serían 12.500 módulos que se le asignarían a esto, que redondarían 100 millones de pesos para financiar la asistencia técnica, capacitación, fortalecimiento de las instituciones y certificación de muchos productores que se dediquen a la actividad. Claro, porque recordemos que los productores que se dedican a esta actividad por lo general son productores rurales, son familias que se dedican a la producción orgánicas o pequeñas pymes o mipymes que se dedican a esto y que muchas veces también al venir de una producción familiar no tienen los recursos económicos para contar con la certificación necesaria, que eso les permite poder exportar, porque recordemos que los principales países a los cuales exporta la Argentina este tipo de producción orgánica tiene que ver con Estados Unidos y con la Unión Europea, que actualmente piden certificación respecto a la producción orgánica simplemente para poder exportarlos. Bueno, eso para poder tener esa certificación tiene un nivel económico y que es un nivel económico muchas veces que es costoso para el grupo que realiza esta cuestión. Y recordemos también que este proyecto es de la autoría del diputado Ramiro Fernández Patri, perteneciente a la provincia de Formosa, y quien preside esta Comisión de Agricultura es el presidente Burjaile, que de alguna manera habíamos pensado que la comisión iba a durar poquito tiempo, pero se terminó extendiendo durante varias horas. Terminó siendo más una especie de comisión informativa, pero finalmente le dio el dictamen que faltaba para que pueda estar en condiciones de pasar al recinto este proyecto de producción orgánica. Así es, sí, justamente. ¿Y por qué se transformó en una sesión informativa? Porque estaban presentes las autoridades del SENASA, lo vamos a ver en otra placa. Se hicieron presentes las autoridades, el vicepresidente del SENASA, Rodolfo Acerbi, y la directora nacional de Sanidad Animal, Ximena Melón, que es veterinaria, sobre los casos analizaron el tema de los casos de influenza aviar registrados en el país. Y se hizo hincapié en el conflicto generado entre la empresa avícola de Santana y el SENASA. Recordemos específicamente de qué se trató ese caso en particular, que fue planteado ante las autoridades del SENASA por la diputada Brambila, que justamente les planteó el hecho. Ella es correntina y les planteó lo que sucedió en la avícola Santana, que es justamente se había dado un posible caso de gripe aviar. Entonces ordenó el SENASA la ejecución de las 200.000 gallinas ponedoras del lugar. Bueno, la empresa se resistió a hacer eso porque explicaba que no estaban enfermas las gallinas. Bueno, finalmente acudió a la justicia intervino y finalmente hizo 2 testeos en la justicia y se comprobó que no había pasado nada, que no había casos de gripe aviar. Se habló mucho durante esa reunión, por qué había sido, no quedó especificado. Dicen que probablemente haya habido un error en la manipulación de las pruebas que nunca se habían hecho. Por eso la empresa insistía tanto en que no había casos de gripe aviar. Pero bueno, esa fue la situación que se dio. En este caso salvaron la vida de las 200.000 aves y bueno, recordemos, y se lo comentó esto durante la reunión, que Estados Unidos debió sacrificar ya por el hecho de la gripe aviar 60 millones de aves y bueno, que son las que transmiten la enfermedad. Claro, de ahí la importancia, ¿no?, de hacer estos controles a tiempos y necesarios, porque luego esas aves son las que nosotros terminamos comprando en los supermercados o en las cadenas a las carnicerías, en los frigoríficos, y claramente de alguna manera eso termina trasladando la enfermedad a los seres humanos. Mira lo que pasó con el COVID, ¿no? Sí, si bien esas enfermedades que a veces inician en los animales terminan saltando al humano y pueden terminar en una pandemia, en una epidemia, depende de la gravedad y la magnitud que toma esa cuestión. Por eso la necesidad de, lastimosamente, de sacrificar tantas aves como lo tuvo que hacer Estados Unidos. Y lo que se dio fue muy interesante durante la reunión, que estaban los funcionarios del SENASA, por eso aprovecharon los diputados de Agricultura en quedarse mucho más tiempo del previsto, justamente para aprovechar, hacer todas las preguntas. Y hubo no hubo un ataque hacia las autoridades del SENASA por lo que había sucedido, sí hubo cuestionamientos, pero se hacía hincapié en el hecho de defender al SENASA como institución, porque el SENASA, se le da se da mala imagen del SENASA, después afecta a nuestras exportaciones, justamente. Claro. O sea, tiene que ser impoluto eso. Por eso el hincapié que se hacía en que, a ver qué es lo que había pasado y que se estableciera la cadena de responsabilidades en este caso. Exactamente. Bueno,
en ese martes, lo veremos en otra próxima placa, concluyó con un plenario de comisiones de legislación del trabajo y de mujeres y diversidad, que inició un debate que ya anticipamos que será bastante engorroso, sobre una serie de proyectos que modifican los regímenes de licencias maternales, paternales y parentales, y se va a trabajar sobre un proyecto del Poder Ejecutivo, contemplando además otras 47 iniciativas presentadas por legisladores de todas las bancadas. Así es, y quien habló de este proyecto tan importante que tiene que ver con las licencias maternales, parentales y paternales es la diputada Camila Crescimbeni, que decía lo siguiente. Bueno, primero es central que finalmente se haya empezado el debate, ¿no? Como nosotros sabemos los que estamos en la Cámara, ustedes lo saben, pero quizás quienes nos ven no tienen tan claro el funcionamiento cotidiano. Este tema que es central hace décadas, diría, que requiere modificaciones, yo diría urgentes de parte de la sociedad, pero que todavía no tenía su eco desde la política pública, creo que finalmente que llegue a empezar a debatirse es primordial. No solamente por el proyecto que en su momento presentó el oficialismo, pero que después no se había empezado a tratar, que generó expectativa, después volvió atrás. Este tema atraviesa todos los espacios políticos porque tiene que ver directamente con la vida cotidiana que tenemos y con la sociedad que ya cambió hace mucho tiempo, pero las reglas todavía no reflejan ese cambio. Desde, por un lado, digamos, la necesidad que tienen los propios padres de acercarse y de trabajar, y de justamente no de trabajar, sino de trabajar en la relación emocional con las hijas y con los hijos, ¿no? Sí. Es algo que es ridículo, digamos, ya eso creo que no cabe duda, por eso es un tema súper importante, no cabe duda que la relación de las familias hoy es muy diferente. Decía el tema de las monotributistas autónomas y las personas que están en la informalidad, ¿no? Porque también el sistema está todo desarmado en la forma en la que mujeres integramos y muchas veces nos desintegramos del mercado laboral y de la relación profesional y de la posibilidad también de una vida libre y autónoma económicamente independiente. Entonces creo que también ese tema es central, que contemplemos, y es difícil, por eso nosotros propusimos que se incorpore la Comisión de Presupuesto y poder tener una mirada bien realista respecto de lo que se puede lograr, cuánto cuesta y de dónde lo vamos a sacar, para que no sea una promesa que después quede incumplida y genere una esperanza que después no se cumpla. Entonces hacerlo muy seriamente, porque tiene que ver con la vida cotidiana de las familias, de todos nosotros. Y lo que decía antes es que a mí también me tocó atravesar algo que nunca me hubiese imaginado, digamos, desde el Congreso. Imagínense que si desde el Congreso fue tan complejo que yo no tenía reemplazo y tuve que ir a sesionar porque teníamos los números justos, con mi hijo en neo, haciendo el duelo, en supuesto, digamos, licencia por maternidad, pero en definitiva, como no tenía reemplazo, era mi voto estaba o no estaba, digamos, no teníamos el sistema digital, no teníamos ningún sistema. Me pasó lo mismo, fui a sesionar el día antes de romper bolsa, con un embarazo de riesgo, estaba sentada ahí en mi banca, y el día siguiente me levanté y rompí bolsa y me fui a internar. Es decir, imagínense si eso me pasó a mí, que lo puedo visibilizar porque tengo esta voz hoy pública, lo que le pasa a las familias, a las mujeres, sobre todo en todo el país, ¿no? Esas situaciones de injusticia que quizás nadie escucha. Y con el objetivo también de incentivar la permanencia en el mercado laboral, ¿no? Sobre todo desde la libertad. Pero esto no es un capricho, digamos, ¿no? Tiene que ver con por qué la vida en sociedad y en comunidad. O sea, si queremos incentivar la participación de las mujeres en el mercado laboral y la permanencia, porque muchas veces ingresamos y después vamos cayendo, digamos, cuando somos con las que elegimos ser madres, digamos, o en las relaciones con los cuidados. Entonces, si uno pudiera armar un esquema que pueda ser sostenible eso, la maternidad compatible con el mundo laboral, creo que es muy virtuoso para la economía inclusive de la Argentina, no solamente para las familias, ¿no? Y para la relación emocional sana de los niños con sus madres y sus padres, o con las personas, digamos, con las que conviven. Eso es imprescindible también, porque después uno ve, digamos, situaciones de violencia, situaciones de desapego, o de apego inseguro de los chicos, y te empezás a fijar, digamos, qué pasa en esas familias. Bueno, poder tener un apego seguro en los primeros 3 años de vida es determinante para la autoestima y para la vida en sociedad de esos niños y niños, que sean personas felices, que sean personas integradas, que sean personas que puedan perseverar más allá de las circunstancias, digamos, de sus propias vidas y de las herramientas que el Estado también brinde para crecer. Pero es súper central que lo podamos trabajar. Bueno, escuchábamos entonces un testimonio muy importante de la diputada Camila Crescimbeni, hablando también desde su experiencia personal, lo que le pasó a ella misma cuando tuvo que, bien decía, parir 2 días, un día antes de parir con un embarazo de riesgo, tuvo que venir a sesionar aquí porque tenían los números justos, y bueno, después de haber parido y por toda la situación que fue pública que tuvo que atravesar. Si a ella le pasa una situación así, imagínense al resto de las mujeres que no tienen esa posibilidad y esa voz para poder comunicar
comunicarlo de manera pública, y de ahí la necesidad de actualizar de alguna manera el tema de las licencias que tienen que ver con las tareas de cuidados, no solamente que hacen las mujeres, sino también las personas no gestantes. Bueno, José, como para darle un cierre a este tema, ¿tenemos algo más de información? Sí, en esta primera etapa, justamente sobre esta cuestión, se va a trabajar sobre licencias vinculadas a normativas ya existentes. Quedará para más adelante la creación de licencias para monotributistas autónomos y monotributistas sociales. En tanto, eso se aclaró de entrada antes de iniciar el debate. En tanto, asesores serán convocados en las próximas semanas para iniciar el tratamiento de otro cúmulo de proyectos que tienen que ver con las cuidadoras comunitarias y domiciliarias. Así es, creo que va a ser un tema muy importante cuando se hable de las monotributistas, de las mujeres que trabajan con un trabajo autónomo, y ni hablar de las que están en una situación de informalidad, porque la ley de alguna manera tendría que buscarse para que llegue a todos, porque si no, de alguna manera solamente uno lo que está haciendo está ampliando los derechos solamente a aquellas personas que tienen un trabajo en relación de dependencia, y queda fuera de esta protección de derechos un montón de otras personas que están, que no cumplen con esa relación de dependencia. Quédense con nosotros, llegó el momento de hacer una pequeña tanda y en minutos nada más volvemos con más información parlamentaria. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición de DTV. En las ciudades más pequeñas del interior, las estaciones de servicio no tienen banderas, son blancas, no son de una marca. Empresa. Y son todas, sí, no tienen un logo. Compran en diferentes lugares el combustible, y estas son las que están en peor situación y son las que hoy están cerrando porque no pueden mantenerse. Y también generan una situación de mucha desigualdad para la gente que vive en las ciudades chicas, porque se quedan sin estación de servicio y tiene que recorrer 50, 60 kilómetros para ir a cargar en el pueblo de al lado, y a veces más. Cada uno de nosotros tiene obviamente su deseo y todo el Frente Renovador, porque lo conocemos, porque sabemos de lo que es capaz, nos encantaría. No sé si esta va a ser la oportunidad, Sergio va a poder ser quien lo decida, con quienes conducen y son las cabezas del Frente de Todos, que es lo mejor para el Frente de Todos, porque me parece que eso también tiene que quedar claro. Él no ha sido mezquino nunca con sus decisiones, y si él entiende que su candidatura es lo mejor para el Frente de Todos, seguramente quiera ocupar ese lugar, y si entiende que tiene que esperar por otra oportunidad, lo va a hacer. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable, y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis.
DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, en entrevistas. Sí, yo cuando fui a Paraná a estudiar en la facultad, empecé a militar más fuertemente. Fui primero secretario del centro estudiante, después presidente del centro estudiantes. O sea que yo tenía 19, 20 años y me paraba en una asamblea de 800, 1000 alumnos arriba en el escritorio. Y de ahí tenía que hablar. Y después fui consejero directivo, estudiante, y consejero superior de la UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos. Era deportista. Pero soñabas algo más. Sí, claro. Lo que pasa es que de chiquito jugaba bien al básquet. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasa? Vivía en Tala, que era un lugar donde se jugaba mucho al básquet. Claro. Cuando fui a Maciá no jugaba nadie. Entonces tuve que dedicarme a jugar al fútbol. DTV Entrevistas. Viernes, 23 horas. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos contándoles que esta semana fue una semana cargada de mucha actividad parlamentaria, específicamente el día martes, miércoles y también el día jueves. Y para más información, para meternos en lo que fue la Comisión de Juicio Político del día de ayer, que contó con finalmente la presencia de Aldo Tonón, que era el director de la obra social. Vamos a hablar con José a ver qué nos va a contar al respecto. Bueno, justamente entonces ayer se dio en la última reunión que es la próxima placa que vamos a ver, la 14ª reunión de la Comisión de Juicio Político, a la que asistieron como testigos, Sebastián Clerici, que es el titular de la Dirección Jurídica General de la Corte y es quien se ha quedado a cargo provisoriamente de la mitad de las actividades que cumplía hasta ahora Héctor Marchi, que era el secretario administrativo de la Corte Suprema, justamente, y que fue uno de los testigos estrellas de este juicio, justamente con duros cargos contra 3 de los 4 jueces de la Corte. También estuvo Laura Ambrosio, que es afiliada damnificada de la obra social. Ella contó que ella falleció, contó todo el proceso en el cual falleció su esposo. Y como decías, Aldo Tonón, exdirector de la obra social, y el testigo estrella de la reunión de ayer, la audiencia de ayer, que justamente se fue dando como una película, porque se anticipaba que no iba a estar, insistían en que no iba a estar, ¿por qué? Porque su defensa argumentaba que no hay nada que establezca en el reglamento de la Comisión de Juicio Político que se puede proceder a pedir la utilización de la fuerza pública para traerlo a un testigo que no quiera Claro, concurrir. que finalmente pasó lo que de alguna manera venían adelantando en el oficialismo, porque si bien arrancó la Comisión de Juicio Político, Aldo Tonón no estaba
si bien estaba en la lista de testigos, pero no estaba presente aquí dentro de la Cámara de Diputados para efectivamente testificar. ¿Qué pasó? A medida que se le iba tomando audiencia a Clerici y también a la afiliada Ambrosio, se dio a conocer la Secretaría de lo que es la Comisión de Juicio Político, recibió una llamada por parte de la secretaria del juzgado que tiene la causa del juzgado que tiene el pedido. Claro, que tiene el pedido que la Comisión de Juicio Político, el reglamento de la Comisión de Juicio Político dice que cuando un testigo se negase a venir a comparecer en calidad de testigo a la Comisión de Juicio Político, debe poner las actuaciones al juzgado competente para que sea el juzgado quien lo intime a venir a comparecer, y en el caso de que así todo no comparezca, que sea traído a través de la fuerza pública. Pero no es la comisión la que tiene la facultad de hacerlo comparecer por la fuerza pública, sino que tiene que poner en conocimiento del juez competente, que fue lo que pasó. Entonces, efectivamente, Aldo Tonón, en el transcurso, mientras había empezado la Comisión de Juicio Político, lo notificaron, lograron notificarlo, pero ya con un oficio por parte del juzgado, donde era un juez el que le decía: señor Aldo Tonón, preséntese a la Comisión de Juicio Político. Yo creo que en esa cédula habrá dicho bajo apercibimiento de hacerlo comparecer por la fuerza pública, porque por lo general, cuando cuando el juzgado libra algún oficio, por lo general podríamos decir, primero te intima de buena manera, te dice: mira, andá, y si no vas, te podemos hacer comparecer de esta manera. Yo calculo que en esa cédula, esto habría que preguntarlo a los que tengan la cédula, si decía la palabra bajo apercibimiento, hacerlo comparecer por la fuerza pública, porque de repente él no tenía voluntad de venir a comparecer, y de repente lo notifican desde el juzgado y viene y se presenta. Así es, y bueno, y justamente lo que... había un lío que se hizo la presidenta de la comisión, porque ella hablaba del juez Lijo, pero el juez Lijo es el juez de la causa en la que está Aldo Tonón como imputado. Pero en las causas por las cuales se investigaba, que fue un poco el debate que se armó, que no está imputado, sino como notificado, digamos, de alguna manera. Por eso se insistía en que podía declarar libremente en esta reunión, y el juez que lo hizo, que procedió justamente a hacer lo que vos decías, este es el juez Sergio Torre, del juzgado número 12. Y durante cuando se anunció que bueno, habían recibido la información, se pidió justamente conocer a ver el texto ese. Así que habrá que esperar a ver si le hicieron llegar por algo. A ver específicamente qué decía ese juez. ¿Qué es lo que firmó el juez? En esa cédula de notificación, porque te digo, por lo general cuando te citan desde un juzgado te dicen: venga a comparecer, a ver, usted está en calidad de testigo, en tal expediente que consta las siguientes actuaciones, y le dice bajo apercibimiento de hacerlo comparecer por la fuerza pública. Pues es como que de alguna manera el primer llamado ya te invitan de forma amable, y después de forma no tan amable. Claro, lo que pasa es que lo que argumentan es que eso es para la justicia, pero en este caso es un juicio político. Claro, entonces, pero es un juicio político que el reglamento habla de que la justicia puede tomar intervención. Pero ahí no fuerza pública, que era lo que ellos insistían en reclamar. Pero hay que ver a ver qué decía eso. Por eso te digo, hay que ver qué decía. O sea, la propia Comisión de Juicio Político no les puede hacer comparecer por la fuerza pública, pero sí la justicia. Entonces la Comisión de Juicio Político le pide a la justicia, y es la justicia la que decide si lo hace o no comparecer por la fuerza pública. Así. Claramente lo notificó. Para mí, habría que ver qué dice la cédula de notificación, pero por algo de repente no iba a venir sabiendo que estaba notificado, y tomó conocimiento del juez y vino. De hecho, vino acompañado de su abogado, de Mauricio de Alessandro. Claro, que bueno, se le permitió pasar, pero no estar al lado de él, estaba lejos, intervino bastante durante la reunión. O sea, que no que habló oficialmente, sí, pero se lo escuchaba y sí, se interactuaba con las autoridades. Y bueno, y hablando de testigos reticentes, un testigo que no estuvo en esta reunión y que estaba convocado, pero era Iván Nicolás Ritbo, que es contador público, y él, no fue reprogramada su reunión porque no podía estar. ¿Pero él justificó por causas personales? Por causas personales, sí. Ok, perfecto. Pero el otro caso es Gabriel Martínez, también contador público, y en este caso no reprogramó nada, sino que la cédula de convocatoria llegó a un lugar donde la dirección que había dado no correspondía, había una oficina vacía.
donde Claro. O sea, efectivamente no se lo pudo notificar. Así que veremos cuál es el accionar en el futuras reuniones. Y lo que sí esto sienta precedente, que es una de las cosas que se empezaron a hablar ayer a raíz de esta intervención por parte del juzgado, si esto sienta precedente para hacerlo comparecer o no al fiscal Stornelli, que claramente para mí es una situación totalmente distinta porque él es un funcionario que tiene fueros, que es un fiscal, que se lo había llamado para comparecer, se lo había citado para comparecer, pero que son situaciones totalmente distintas. Sí. Aldo Tonón es un exdirector que ya no está en calidad de funcionario, miembro de esa obra social, que si vamos al caso es un órgano administrativo, porque no es un funcionario, no tiene calidad de juez, de secretario, de fiscal, de un órgano judicial o jurisdiccional. Entonces son situaciones distintas. Así es, sienta precedente, pero no creo que se lo pueda hacer con este precedente. Pero ahora, ¿qué pasa con Oscar Maceo, que es abogado? Tampoco es una persona del Poder Judicial, pero sí es abogado. Oscar Maceo, que dijo que no quería, no iba a venir, ni siquiera contestó las notificaciones, contestó a través de las redes sociales, pero nunca se ordenó, nunca se le pidió a la justicia, o sí se le pidió a la justicia, pero no se sabe en qué quedó ese tema, ese trámite para hacerlo asistir por la fuerza. Así es. Bueno, veamos otra placa. En la previa del encuentro, justamente tal como anunciara la semana pasada por cadena nacional el presidente de la Nación, un grupo de diputados del Frente de Todos presentó una ampliación de pedido de juicio político a raíz de los fallos que suspendieron las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán. Yo pregunto esto, José, ¿tiene sentido hacerle un pedido de juicio político a un presidente que ya está terminando prácticamente su mandato? Claro, esta es la parte, en este caso, ellos lo que piden el Frente de Todos es ampliarlo con los jueces. Lo que vos decís es la respuesta de la oposición, que anticipó que harán uso del artículo 109 para pedirle juicio político al juez. Claro. En realidad hay 13 pedidos de juicio político para desempolvar. Claro, pero yo a lo que voy digo, ¿no? Teniendo en cuenta el tiempo que lleva a atravesar por un juicio político para efectivamente sacarlo de las funciones a ese funcionario, en este caso al presidente, ¿se justifica o no se justifica? La verdad que la presidencia de Alberto Fernández termina el 10 de diciembre de este año, no sabemos, claramente ya sabemos que no va a ser, porque lo dijo públicamente, que no va a ser precandidato, por lo tanto no va a una reelección. Entonces es la parte que me pregunto y digo, ¿tiene sentido incorporar un pedido de juicio político a un presidente que ya esté terminando su mandato? Es un golpe de efecto que se quiere dar, como terminan siendo los otros también, porque en este caso también incorporar este tema a las cuestiones del juicio político, como hace el oficialismo, bueno, la respuesta fue esta de parte de la oposición, que igualmente tampoco ni siquiera se alcanzó a votar, porque habían dicho que al final iba a votarse ese tema. Está pasándole a la Comisión de Juicio Político que están teniendo problemas que era previsible, con problemas del quórum que se están dando esas situaciones, y al inicio inclusive se arrancó sin quórum, con 1/3 de los participantes. Se desarrolló igualmente, pero de todas maneras no se podía votar en ese momento. Exactamente. Y quien estuvo hablando respecto a este tema es la diputada Vanessa Siley, que decía lo siguiente. Intento no hacer adjetivos calificativos, calificar lo que dijo un testigo acá o lo que dijo otro testigo, sino que digo lo que dijo el testigo. El testigo dijo X cosa. En función de eso se elabora la pregunta. Después, lo que a mí me parece, si el testigo dijo o no dijo, no lo voy a decir yo, digamos, porque no voy a calificar si, como usted dijo, bueno, el testigo Marchi lo dijo porque es una conjetura. Bueno, yo no voy a calificar, lo dijo bajo juramento en esta comisión, que se está persiguiendo a la gente, a los trabajadores, a los funcionarios en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso la pregunta contextualizada era, no es lo mismo haber funciones sumariales o disciplinarias en los auditores que crear la dirección de sumarios. ¿Eso trae o trajo efectos en el personal de la Corte Suprema, según su conocimiento? Un poco voy a tener que repetir lo anterior respecto que todas las competencias que tenía el cuerpo de auditores judiciales pasaron a la dirección de sumarios. En lo que es un área que depende de mí, entonces puedo
depende, está en la órbita, tiene autonomía, pero sí puedo dar una respuesta en lo que hace a mis funciones. Desde la creación de la dirección de sumarios hasta el día de hoy, creo que no se inició ninguna actuación sumarial. Que yo sepa, haya tenido conocimiento, que me hayan informado, ninguna actuación sumarial, si es a eso a lo que se refería. Está bien. ¿Tiene conocimiento de si se amenazó a algún funcionario o trabajador de la Corte de crearle un sumario, de iniciarle un sumario? ¿En qué término? ¿En cualquier momento? Ahora, en este periodo, a partir de la creación de la dirección de su... Para ningún conocimiento. Escuchábamos a la diputada Vanessa Silly, que es una de las diputadas más activas en la Comisión de Juicio Político. Por lo general es quien arranca siempre el interrogatorio a los distintos testigos. En esta oportunidad veíamos el tipo y la calidad de preguntas que hacía a el testigo Clerici, ¿no? Sí, fue, bueno, y como hablábamos fuera de cámara, recordábamos que había procedido a salir de la sala para permitir que pudiera atestiguar una de las testigos, la otra testigo que había participado, que era Ambrosio, justamente porque bueno, se tenía que ir, había anticipado que se tenía que ir, entonces para permitirla, entonces tuvo la deferencia Clerici de que bueno, que fuera interrogada ella, la afiliada de la obra social del Poder Judicial, que pudiera dar su testimonio y después continuaron con él. Así es, y quien también estuvo hablando respecto a este tema es el diputado Eduardo Fernández, que decía lo siguiente. Ayer estuve en la Comisión de Juicio Político, que ustedes la transmiten. Están haciendo, ustedes no saben la cantidad, dicen, bueno, fuimos a donde se almacena, ¿no? A YouTube, entonces dice, y lo vimos cuando tenemos tiempo. Y la verdad que hay gente, yo le he dicho a profesional de abogado, sentate a la noche, yo sé que el horario no es, y miralo, y están espantados de los... cómo responden de los testimonios de los testigos. El de ayer hubo que llevarlo, es decir, forzándolo con la justicia, un administrador, una obra social de la Corte Suprema, que es la que tiene que garantizar la legalidad, que tenía 3 directores. Resulta que reorganizaron, no sabían con quién de la Corte, ni el patrimonio, ni la deuda que tiene la obra social, y durante 11 años funcionó con un solo director, que es el que ayer se pudo prestar testimonio. Entonces, es importante que el Congreso funcione, porque somos el lugar de los representantes del pueblo. Y hoy, que hay tanto descrédito en la política, que hoy se quiere hacer política diciendo que se solucionan las cosas o poniendo una bomba o incendiando el Banco Central, nosotros le decimos, este es el lugar de la democracia. Y lo hacemos eso, y los diputados estamos participando, además de la cuestión proselitista que llegue en su momento, nosotros tenemos que trabajar. Bueno, escuchábamos entonces al diputado Fernández hablando respecto de lo que es la posición también de los diputados del Frente de Todos respecto al juicio político, ¿no? Un juicio político que muchos se preguntan cuándo va a concluir, justamente, y lo plantearon justamente. Nosotros hicimos una especulación la semana pasada, creo que habíamos arriesgado a ver cuándo podía llegar a terminar. Ahora lo hicieron en público y nosotros nos quedamos cortos, evidentemente, porque habíamos hablado al mes de agosto, pero ellos ya, los protagonistas de este enjuiciamiento, hablan de fines de año, pero solamente calculando un planteo respecto de la cantidad de testigos, porque en cada sesión se habilitan más testigos y bueno, en esta última audiencia se habló de 186 testigos. Sí. Ya hay. Entonces decía, ¿cuándo es? Se pidió desde la oposición un cronograma claro que se respetara para ver cómo seguían, porque son demasiados testigos. Bueno, la explicación de Carolina Gaylar fue que lo que hace es una cuestión procedimental, que es solamente habilitarlos a los testigos, pero no necesariamente después se ve si por las pruebas que se van recopilando, si corresponde citarlos o no. O sea, no es que los 186 que después terminaron agregando a 2 más, o sea que hay 188 que se van a ser citados, sino que van a ir paso a paso y van a ir viendo. De hecho, este tema, que es la cuestión de la obra social, le queda 1 o 2 reuniones más. Exactamente. Y quien también habló de este tema es el diputado Juan Manuel Pedrini, que decía lo siguiente.
Era una reunión para nosotros importante. Creo que ejerció cierto favoritismo Tonón. Primero, está en su derecho de no declarar si piensa que se puede incriminar, pero parecería ser que solamente las preguntas que le hacía a nuestro bloque se refugiaban en el artículo 18 y las preguntas que le hacía a la oposición eran respondidas, y le diría que con un grado de detalle y extensión que no se veía cuando las preguntas las hacía nuestro bloque. Pero bueno, lo importante es que dos cosas. Primero, que la justicia lo obligó a concurrir, que estuvo presente. No fue voluntaria su presencia, fue ante un requerimiento judicial. Y bueno, esto es importante porque esta institución del juicio político evidentemente mantiene su importancia, y los jueces también están colaborando con la presencia de los testigos. Muy importante me parece el punto que hacía hincapié el diputado Pedrini respecto a este tema de que ya, si Aldo Tonón volvía a desobedecer, ya no está desobedeciendo específicamente a un órgano político, sino que ya está desobedeciendo a la justicia, que fue quien la notificó, porque hubo un tema ahí de si vino voluntariamente o no. Claro, justamente, bueno, es un poco lo que hablábamos antes, y bueno, habría que ver cuál es el texto. Justamente veremos, nos abocaremos a conseguirlo. Voy a pedir esa cédula para ver qué decía específicamente. Y llegamos al final del programa, nos volvemos a encontrar el lunes. Buen fin de semana, José, gracias, buen fin de semana. Sí, nos encontramos el lunes con más actividad parlamentaria. Hasta luego. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición de DTV. En las ciudades más pequeñas del interior, las estaciones de servicio no tienen banderas, son blancas, no son de una marca. Una empresa. Y son todas, sí, no tienen un logo. Compran en diferentes lugares el combustible, y estas son las que están en peor situación y son las que hoy están cerrando porque no pueden mantenerse, y también generan una situación de mucha desigualdad para la gente que vive en las ciudades chicas, porque se quedan sin estación de servicio y tiene que recorrer 50, 60 kilómetros para ir a cargar en el pueblo de al lado, y a veces más. Cada uno de nosotros tiene obviamente su deseo y todo el Frente Renovador, porque lo conocemos, porque sabemos de lo que es capaz, nos encantaría. No sé si esta va a ser la oportunidad, Sergio va a poder ser quien lo decida, con quienes conducen y son las cabezas del Frente de Todos, que es lo mejor para el Frente de Todos, porque me parece que eso también tiene que quedar claro. Él no ha sido mezquino nunca con sus decisiones, y si él entiende que su candidatura es lo mejor para el Frente de Todos, seguramente quiera ocupar ese lugar, y si entiende que tiene que esperar por otra oportunidad, lo va a hacer. DTV, tercera edición, de lunes a viernes.